Buenos días, Jonathan, Sergio, Marta, ¿cómo están? Vamos a darles 2 minuticos a las personas para que se conecten y empezamos a las 10:05. ¿Les parece bien? Bueno, ahora sí, siendo las 10:05 de la mañana, vamos a dar inicio a este webinar de protección de datos personales. Primero me quiero presentar, mi nombre es María José Beltrán, soy abogada de la Universidad Javeriana de Bogotá. Me he dedicado principalmente en mi carrera a temas corporativos y temas de compliance, donde se encuentra pues enmarcado mucho el tema de protección de datos personales, lo cual me parece supremamente interesante y apasionante. Eh, Quería preguntarles, antes de dar comienzo a este webinar, o pues a este panel, quería preguntarles, y espero pues tener un poco de interacción con ustedes a través del chat, que me cuenten por qué razón es importante proteger los datos personales. Para mí, el tema de los datos personales es supremamente importante porque hoy en día todo lo que nosotros hacemos, todas las operaciones de las empresas se basan en la información personal de toda la información que logramos recolectar de nuestros clientes, proveedores, de todas esas personas naturales que están dentro de nuestra misma operación. Si tienen algún comentario, me lo van poniendo acá en el chat, que yo lo tengo acá abierto para poder verlos. Y hoy les quiero hablar de unos aspectos específicos. Lo primero son las generalidades de la protección de datos, la normativa que está regulando en Colombia, unas ciertas definiciones que son supremamente importantes para entender por qué razón se está protegiendo y haciendo todo el tema de la protección de los datos personales, los principios de la protección de los datos personales derivados de la misma norma, la calidad de responsable y la calidad del encargado, qué medidas empresariales debemos adoptar, cuáles son los procedimientos para las consultas, los reclamos y por último vamos a hacer una breve mención a lo relevante del Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, lo primero que hay que decir es que el principio de tratamiento, de protección a la protección de datos personales, nace desde 1991 a través del artículo 15 de la Constitución Política. El constituyente decide proteger los datos personales o la información personal ligado principalmente al buen nombre de las personas. Entonces, lo que busca el Estado con esta protección es que la persona natural tenga una protección específica
a su información, a la información que reposa de él en las diferentes entidades, no solamente en las entidades del Estado, sino también de las entidades privadas, porque en muchas circunstancias las mismas empresas, las pequeñas o las grandes empresas, utilizaban la información de las personas de manera supremamente arbitraria que estaba afectándoles el buen nombre de ellos. Asimismo, protege con gran énfasis el tema de la privacidad. Entonces, cuando yo le suministro mi información personal a una empresa, X o Y empresa, bien sea pública o bien sea privada, estos tienen que tener la garantía, yo tengo que tener la garantía que ellos van a usar mis datos para ciertas finalidades y que no los van a usar arbitrariamente, no van a utilizar mi información para afectar el buen nombre o van a utilizarlos para afectarme a mí como persona y en mis negocios o en mi vida en general. Entonces, consagra como principio siempre el tema de la libertad, que yo tengo que dar mi autorización para poder que hagan uso de mis datos, que yo pueda rectificarlos, que pueda modificarlos, que pueda, en caso de que no quiera que los utilicen, pueda hacer que los eliminen. Ya como desarrollo normativo, inicialmente, como ya les estaba explicando, desde 1991 viene la Constitución Política de Colombia, estableciendo como derecho fundamental el buen nombre y la privacidad y pues las ciertas garantías para el tratamiento de mis datos. Sin embargo, el legislador se tomó muchísimo tiempo para poder hacer para consagrarlo dentro de una ley. La primera ley que se emite frente a este tratamiento de datos personales fue el habeas data financiero. El habeas data financiero nace con la ley 1276 del 2008 y se centró principalmente en proteger la información financiera de las personas. Entonces acá deja excluido muchísima información que nosotros suministramos a los demás, a nuestros demás clientes, a cualquier empresa. Y se enfocaron mucho en el tema de la habeas data financiero. ¿Y por qué el financiero? Porque se dieron cuenta dentro de este mismo desarrollo normativo que las empresas financieras estaban utilizando la información de las personas de manera equivocada. Entonces, lo primero que hacen es que reportaban a las personas sin que la persona hubiera autorizado para que fuera reportado ante las centrales de riesgo, utilizaban esta información, se la transmitían entre ellos y lo que hacían era perjudicarle el score financiero que tenía la persona. Entonces entra el legislador y dice, vamos a proteger los datos personales de estas personas y más cuando tengan que ver con temas financieros. Ya después de 4 años, el legislador emite la ley 1581 del 2012, la ley marco de protección de datos personales, y es una ley marco porque a mí me gusta verlo como si fuera un cuadro. Cuando estamos hablando de una ley marco, es este espacio, este cuadrito donde se van a establecer cuáles son los principios por los cuales se deben proteger los datos personales. Sin embargo, deja muchos espacios en blanco para que posteriormente el mismo legislador o las diferentes autoridades administrativas puedan regular estos aspectos que dentro de la ley marco se protegen. La ley marco establece estos parámetros por los cuales se van a proteger estos datos personales. Por esto, en el 2013 se emite el decreto reglamentario 1377, el cual reglamenta los principios de la ley 1581. Estas normas hay que entenderlas siempre y hay que leerlas en un conjunto, como un conjunto, porque como les estaba explicando, el marco es la ley 1581 y empiezan a ser desarrolladas a través del decreto 1377. Ha habido otros decretos reglamentarios, aquí solamente les quise poner los principales para que pudieran entender bien cómo son estos principios. Luego se emite el decreto 886 de 2014, el cual ha sido modificado varias veces. Sin embargo, lo que establece este decreto son los requisitos por los cuales se debe hacer el registro ante el Registro Nacional de Bases de Datos y la reglamentación de las bases de datos, que ya vamos a entender un poco más qué son. Ya en el 2015 se emite el decreto 1074, en el cual se establece como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la autoridad que vela porque estas garantías establecidas en la ley 1581 y el decreto 1377
se protejan y estén 100% garantizadas a través de esta. Entonces vamos a pasar con las definiciones. El habeas data. El habeas data es el derecho y la facultad que tenemos todos los ciudadanos por velar que nuestra información sea tratada apropiadamente. Es decir, este derecho lo que busca es garantizar que nuestra información esté protegida y sea utilizada únicamente para lo que nosotros habíamos dado autorización, disculpen. Ahora, este punto para mí es el más importante y el fundamental dentro del tratamiento de los datos personales, y es la autorización. La autorización es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para que llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales. Para mí es el punto fundamental del tratamiento de los datos personales porque lo que se está buscando con esta autorización es que la persona diga, sí quiero que usted utilice mi información personal. Si yo no le doy la autorización, yo no puedo utilizar la información de esta persona, ni siquiera para el fin mínimo que pueda ser utilizado, un fin comercial, para enviarlo en correo. Esto no se puede hacer si no se tiene el consentimiento previo, expreso e informado. Sin embargo, hay varios tipos de autorización. La autorización puede ser escrita, cuando yo firmo un consentimiento, puede ser verbal, sí, yo quiero que me traten mis datos, o se puede hacer mediante conductas concluyentes. Cuando estamos hablando de las conductas concluyentes, este es un término que puede parecer bastante abstracto, y la mejor forma de explicarlo es a través de un ejemplo. Entonces, si yo voy a un centro comercial y en el centro comercial tienen cámaras de vigilancia, no pueden grabarme si yo no doy mi autorización. Entonces ellos a uno le ponen avisos visibles donde digan, usted está siendo grabado y monitoreado para efectos de seguridad. Entonces, si yo, viendo ese aviso, decido entrar al centro comercial, inmediatamente yo estoy dando mi autorización para que me graben. Estoy dando mi consentimiento previo, expreso e informado a través de conductas concluyentes. Existen 4 excepciones por las cuales la autorización no es requerida. Cuando sea requerimiento de autoridad pública. Cuando una autoridad pública requiere una información de una persona, esta tiene que otorgarlo si así no haya dado su consentimiento previo, expreso e informado. El segundo es cuando son para fines estadísticos o históricos. Cuando estamos hablando de estos aspectos, normalmente utilizan ciertas características de la persona que la hacen diferenciable de otras, pero eliminan el carácter fundamental que es el nombre o la identificación. Está el tema de la urgencia médica. También se los voy a explicar a través de un ejemplo. Si yo estoy en mi trabajo y mi jefe sabe que yo tengo una enfermedad, pero nadie más lo sabe porque nadie tiene por qué saber mi historia clínica, y yo me caigo por las escaleras y no me puede dar un medicamento, ella está en la obligación de suministrar esta información que tiene, aunque sabe que no debe darla, porque yo no le he dado mi consentimiento, a los médicos para que estos me traten. Esta es la autorización por urgencia médica, que la da una persona que tiene la información sin que sea directamente el titular, o cuando la información es considerada dato público, que se los voy a explicar un poco más adelante qué es un dato público. Entonces, ¿qué es el tratamiento? El tratamiento es cualquier uso u operación o conjunto de operaciones que se realice sobre los datos personales, tales como la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o la supresión. Es decir, en estos verbos es donde se enmarca para qué estoy utilizando los datos personales de las personas. Dentro de esto se pueden encontrar bastantes fines. Puede ser el uso para enviar información comercial o publicidad, o cuando yo se los envío a otra empresa filial mía para poder hacer alguna operación. ¿Qué son las bases de datos? Es el conjunto organizado de bases de datos personales que sean objeto del tratamiento. Como ya les expliqué, cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice sobre los datos personales. Entonces, dentro del tratamiento de los datos personales vamos a encontrar siempre a 3 sujetos. El primero es el titular. El titular es toda persona natural. Esto es supremamente importante, es la persona natural, quien es propietaria
de la información o del dato. Está el encargado, que es la persona natural o jurídica que realiza efectivamente el tratamiento de los datos. El encargado es el que hace el mailing, el que envía la información, el que utiliza los datos, el que los almacena. Ese es el encargado. Y por último está el responsable. El responsable es la persona natural o jurídica que tiene la capacidad de tomar decisiones sobre esa información. Cuando estamos hablando de tomar decisiones, es quien debe decidir, valga la redundancia, qué se va a hacer con esa información. Si se va a utilizar para mailing, entonces este le comunica al encargado que puede utilizarlo para ese fin. Ahora, lo más importante, que es un dato personal, es toda la información relevante a una persona, insisto, natural, que permite identificarla y diferenciarla de las demás en un contexto determinado. Aquí me gusta siempre poner un ejemplo sobre qué es un dato personal. Yo soy una mujer, yo soy abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, me gradué hace ya unos añitos, y ahorita estoy haciendo especialización en Derecho de la Competencia. Entonces, ahí me encuadran y empiezan a delimitarme cada vez más. Entonces dicen, esta abogada que es Crespa, sí, que tiene 27 años, también, que se graduó en tal año, también. Entonces ahí me empiezan a diferenciar y me pueden diferenciar de las demás personas que pueden cumplir exactamente lo mismo. Es decir, pueden haber muchísimas mujeres abogadas que están haciendo una especialización en Derecho de la Competencia, hay muchísimas abogadas javerianas, pero si empiezan a delimitarme, a mí me pueden llegar a diferenciar 100%, aun cuando no sepan mi nombre. Entonces, existen 4 tipos de datos personales. Está el dato público, el privado, el semiprivado y el sensible. El dato público es aquel que reposa en las entidades públicas y está delimitado por el legislador como tal. Por ejemplo, la profesión. La profesión es un dato público porque para yo ser abogada estoy inscrita en el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, ahí esa información, si ustedes van al Consejo Superior de la Judicatura y preguntan por María José Beltrán, van a saber que mi tarjeta profesional es de tal número y me gradué de la Pontificia Universidad Javeriana. Eso es un dato público que le puede conocer cualquier persona. El dato privado es aquel dato que solamente le interesa al titular, no le interesa a nadie más, no le quita ni le pone a la persona como tal. Entonces, como solamente me interesa a mí, solamente lo debo tener yo. Y tendrán que establecer ciertas medidas para garantizar que mi información privada va a estar debidamente protegida. Por ejemplo, la imagen es un dato personal. Yo soy diferente a absolutamente todas las personas en el mundo, aunque tenga una hermana que se parece mucho a mí. Sin embargo, tenemos cosas que nos diferencian, pero sigue siendo mi imagen. Un ejemplo de estos datos son los datos biométricos. Cuando ustedes entran a un edificio y les piden poner la huella, ahí estamos utilizando nuestros datos y a uno le tienen que pedir autorización para guardar su huella dentro del sistema por temas de seguridad. Está el dato semiprivado. Este dato es bastante interesante porque este dato sí le importa a ciertos sectores. Por ejemplo, en los comerciantes. Los comerciantes tienen información privilegiada que se está contenida en sus libros de comercio, pero son de gran interés para ciertos otros sectores, por ejemplo, para los otros comerciantes. O también está el dato financiero, que además está protegido por la Ley 1276. Cuando estamos hablando del dato financiero, tenemos varios aspectos a tener en cuenta. El dato financiero a mí me compete y lo deben proteger y estas entidades lo deben garantizar porque su publicación puede generarme perjuicios a mi persona. Entonces, si yo tengo un mal comportamiento de pago en un crédito, las entidades tienen la responsabilidad de hacer el reporte ante las centrales de riesgo. Cuando las centrales de riesgo utilizan mi información, los demás miembros del sector financiero van a saber que yo tengo un mal comportamiento financiero y por lo tanto no me van a prestar más dinero o ayudarme con un pago o darme una tarjeta de crédito. Entonces este dato tiene mucha relevancia porque sí interesa, sí tiene relevancia para los sectores. Y está el dato sensible, que
divulgación podría generar discriminación. Dentro de este tipo de datos se encuentran diferentes como características. Está el tema del color de piel, está el tema de la religión, está el tema de la orientación sexual, está el dato médico. Aquí, pues si se ponen a pensar con un ejemplo muy sencillo ahorita es el tema del COVID, porque en cualquier momento, si al principio de la pandemia ya no tanto, pero antes si una persona tenía COVID, pues inmediatamente todas las demás personas iban a tener como esa reserva con esa persona, o los médicos que vivían en los conjuntos residenciales, que les ponían letreros, es decir, como por la salud de los demás no se meta en el ascensor, o los discriminaban por esto. Entonces, los datos sensibles son de especial cuidado y deben ser garantizados con unas medidas de seguridad muchísimo más altas. Es importante tener en cuenta que tanto los datos privados como semiprivados de los menores de edad siempre se van a considerar como sensibles. Entonces, dentro del tratamiento de los datos personales se fungen varios principios que están establecidos en la Ley 1581, dentro de los cuales se encuentra la circulación restringida, es decir, mis datos personales, si yo se los entrego a una empresa específica, esta no tiene ningún derecho de estar pasándoselos a otros. Esas ventas de bases de datos no están 100% permitidas a menos de que sean de información pública. Está la temporalidad de los datos personales, es decir, cuando a mí me dicen una finalidad, que mis datos personales están siendo recolectados con una finalidad, es únicamente para esa finalidad. Puede que la finalidad dure 10 años, pero yo solamente voy a esperar que me respeten esta temporalidad de mis datos personales. El acceso al titular. Solamente el titular de los datos personales es quien tiene la posibilidad de acceder a su información. Ninguna otra persona puede acceder a esta información, a menos de que sea autoridad pública, como ya se los mencioné, un tercero que está debidamente autorizado por el titular o directamente por el titular, o cuando haya una urgencia médica. Otro principio es el principio de la veracidad. Yo tengo que garantizar que la información que yo estoy entregándole al responsable o al encargado es de información verídica, es comprobable, es exacta a lo que ellos me están solicitando. La necesidad es un principio que se rige principalmente estatado al principio de la finalidad. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo mi información personal para algo específico. Entonces, tienen que decirme para qué necesidad lo están utilizando y lo están requiriendo. La calidad del dato va muy atada a la veracidad, y es que yo tengo que dar mi información completa, veraz, comprobable. Y por último, la finalidad, que como les estaba diciendo, está muy atada a la necesidad y está ligada principalmente a para qué estoy utilizando yo los datos personales de los titulares. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los titulares? Como ya les expliqué, los titulares son todas las personas naturales que estos datos personales los pueden identificar y los pueden hacer diferenciables de los demás. Entonces, yo como titular tengo varios derechos que puedo ejercer, hacer ejercicio de ellos dentro de esta relación con los responsables y los encargados. Yo tengo derecho a conocer, a rectificar, a actualizar, a consultar, a eliminar, a ser informado y a obtener copia de la autorización. Y aquí me devuelvo a lo que les dije al principio, punto fundamental del tratamiento de los datos, el tema de la autorización. Si yo no doy mi autorización del tratamiento de los datos personales, no pueden hacer uso de ellos. Y claramente conocer a los autorizados. Cuando estamos hablando de conocer a los autorizados, son estas personas, tanto el encargado como el responsable, que tienen que estar debidamente y pueden ser debidamente identificadas. Es decir, yo tengo que saber quién está utilizando mis datos y cómo los está utilizando. Cuando les digo el tema de la autorización, no sé si les ha pasado, a mí me pasa bastante. Y esto fue un tip que escuché y me pareció supremamente interesante para poder manejarlo. Y es cuando uno lo llaman y le dicen, hola, estamos comunicándonos de viajes y queremos ofrecer de tales y tales servicios. Lo mejor que uno puede hacer es decirles, bueno, ¿y usted de dónde consiguió mi información personal? ¿Por qué me está llamando? ¿Dónde yo di mi autorización? Normalmente cuando uno les dice esto, a uno le cuelgan. O si no, la pobre señorita que le está llamando a uno empieza a
cuarteársele la voz. Entonces, esta es la mejor forma de darse cuenta que sus bases de datos, la información de uno la están circulando ilegalmente. Aquí hay un ejemplo de una sanción de la superintendencia que me parece muy interesante para que se entienda bien el tema de la autorización. Había un laboratorio médico que tenía alianza con una empresa de fertilidad. Entonces, cuando le hacían las pruebas de embarazo a las personas, inmediatamente ellos transmitían esta información a la clínica de fertilidad para que ellos hicieran todo el tema del acompañamiento durante el embarazo. Entonces, una señora fue, se hizo la prueba de embarazo, le sale positivo, la señora no le había dicho ni siquiera al esposo, estaba yendo a su casa, y le llaman de la clínica de fertilidad y le dicen, señora, que la felicitamos, va a ser mamá, bla, bla, bla. Entonces la señora dice, un momento que ustedes ¿cómo obtuvieron mi autorización? ¿Ustedes cómo saben que yo estoy embarazada? Entonces acá la superintendencia sancionó al laboratorio médico y sancionó a la clínica de fertilidad por hacer uso indebido de los datos personales. Entonces, ahora, ¿quién es el responsable? Como ya les estaba comentando, el responsable es la persona natural o jurídica que puede tomar decisiones sobre esta información, sobre la información personal. Entonces, ¿qué debe hacer el responsable? El responsable tiene la obligación de garantizar que la información esté guardada con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar su adulteración, posible robo de la misma información y mal utilizar la información. Y claramente es responsable de la calidad de esta información. Él debe garantizar que la información que se les fue suministrada está completa y es veraz para poder hacer uso de esta información. Tiene que dar respuesta oportuna a los requerimientos del titular. Como ya les estaba explicando, los titulares tienen el derecho de conocer, rectificar, actualizar toda su información personal. Entonces, el responsable debe dar respuesta oportuna a estos requerimientos. Ya más adelante les voy a dar los términos para dar respuesta. Cuando se debe comunicar al titular cuando la información haya sufrido cualquier tipo de modificación, cuando haya existido un requerimiento por parte de autoridad, cuando se deba reportar y demás acciones que sobre su información se realice. Y la más importante, conservar copia de la autorización. Para poder hacer uso de los datos personales, uno tiene que guardar la copia de la autorización. Ahora tenemos al encargado. El encargado, como ya les estaba explicando, es quien realiza efectivamente el tratamiento de los datos personales. Entonces, las responsabilidades del encargado, yo las dividí en tres grupitos. El primero es las responsabilidades o las obligaciones que tiene el encargado con el titular. Entonces, debe garantizar al titular el efectivo derecho de la habeas data, es decir, como ya les dije, conocer, rectificar, actualizar, suprimir. Tiene que permitir el acceso únicamente al titular o a las personas debidamente facultadas para ello. Y aquí al encargado se le incluye una persona más, que es el responsable. Si el responsable requiere saber qué información se tiene sobre María José en las bases de datos del encargado, este tiene que suministrar esta información cuando haga parte del negocio que tengan estos dos. El segundo gran grupo es con el responsable, donde se busca mantener las condiciones de seguridad en caso de riesgo o brechas de seguridad en la misma. En caso de que el responsable le solicite que se debe actualizar la información de una persona dentro de sus bases de datos, debe dar respuesta a hacer la actualización dentro de los 5 hábiles siguientes al recibo de la comunicación o del requerimiento y la circulación restringida, es decir, el encargado no puede transmitir la información que le dio el responsable por fines comerciales, por ejemplo. Y con la Superintendencia de Industria y Comercio, que eso también le aplica muchísimo a los responsables, es que siempre se tiene que dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia. Cuando exista controversia sobre los datos personales, estos como encargados deben incluir las leyendas de reclamo en trámite cuando la controversia sea entre particulares
incluir la leyenda de información en discusión judicial cuando ésta haya sido requerida por la autoridad judicial y abstenerse de circular la información cuando sea requerida. Entonces, lo más importante, ¿qué medidas debemos tomar como empresa? Lo primero es que para poder que la superintendencia esté tranquila con el tratamiento de los datos personales que una empresa le esté dando, siempre van a buscar el principio de responsabilidad demostrada, la cual fue desarrollada ahorita en la sentencia C032 del 2021, en la cual estableció una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran adoptar todas las medidas técnicas, administrativas y humanas para poder garantizar que la seguridad de la información que yo tengo dentro de mis bases de datos están siendo utilizadas y manejadas de manera correcta. Entonces, cuando hablamos de las medidas técnicas, estamos hablando de estos sistemas, tanto informáticos como físicos, como la capacitación directamente a nuestro personal para que se pueda garantizar que la información sí se está manejando bien. Cuando hablamos de medidas técnicas informáticas, es que tenemos ciertas bases de datos que pueden estar administradas directamente en un cloud o en un Excel o en cualquier mecanismo directamente tecnológico. Cuando hablamos de las medidas físicas, es cuando tenemos un archivo donde guardamos la autorización, guardamos absolutamente todo, y como claramente eso está manejado por seres humanos, pues que estos seres humanos estén supremamente capacitados para mantener esta información de esta manera. Las medidas administrativas son todas aquellas medidas que como organización tomamos dentro de nuestra misma empresa. Eso es de parte mucho del compliance, de nuestras políticas organizacionales que permiten la toma de decisiones frente a la información y cómo nuestro personal debe manejar esta información personal de personas externas. Entonces acá encontramos como tres aspectos principales. El tema de las capacitaciones. Todo nuestro personal, y cuando digo todo, es absolutamente todo, debe saber y debe estar plenamente capacitado de saber qué hacer cuando le llegue información personal. Entonces, para eso son las capacitaciones que se pueden hacer a través de las empresas encargadas del sistema de gestión. Está también el reglamento interno de trabajo, el cual debe tener un acápite específico que hable de protección de datos personales, y los procedimientos internos. Cuando hablamos de los procedimientos internos, podemos estar incluyendo también tema de sanciones a las personas que violen los datos personales. Es decir, como un ejemplo, cuando el comercial de nuestra empresa, tiene acceso a la base de datos de nuestros clientes, se va de la empresa y se lleva esa información, estaría cometiendo una falta al reglamento interno de trabajo. Se le pueden abrir sanciones hasta de tipo penal frente a esta falta que está cometiendo. Entonces, todo esto debe estar bien documentado y bien establecido dentro de la empresa, con el fin de que nuestro personal esté 100% capacitado y sepa cómo actuar frente a una situación de manejo de datos personales. Y claramente las medidas humanas. Nosotros tenemos que garantizar que tanto nuestro personal, y cuando hablo y les insisto mucho con el tema de que todo nuestro personal, porque hay circunstancias donde hasta el personal de aseo de la empresa está recibiendo información de ciertas personas. Tiene que saber cómo manejarlas. Cuando estamos hablando del tema humano, tenemos un tema muy ligado al área de recursos humanos, quienes deben tener claramente documentados los procedimientos para poder garantizar que este procedimiento se va a llevar de la mejor manera. Ahora, para hacer el efectivo de ejercicio de los derechos como titular, se nos pueden presentar dos tipos de requerimientos. Pueden ser las consultas o los reclamos, constituidos como las PQRs. Entonces, cuando estamos hablando de las consultas, es cuando el titular nos solicita información sobre los datos suministrados que tiene la empresa. Aquí no me está solicitando nada, no me está pidiendo nada. Simplemente quiere saber qué hay dentro, qué hay de mí en la base de datos de la empresa. Entonces, como este es un tema de información, el responsable o el encargado no tienen que hacer nada más que dar respuesta a este requerimiento. Se debe dar respuesta en máximo un término de 10 días hábiles. En caso de que sea confuso o falte información para poder dar respuesta al titular,
se puede prorrogar por 5 días más, sin embargo, se debe informar que se van a tomar estos 5 días adicionales. Cuando estamos hablando de URs, peticiones, quejas o reclamos, en este punto sí hay que tener bastante cuidado, porque como ustedes saben, está consagrado a través del artículo 23, si a mí no me responden una petición, pueden pasar por tutela. Entonces, en estas peticiones, quejas o reclamos, el titular ya nos está haciendo un requerimiento específico, es decir, quiere que tanto el responsable como el encargado puedan hacer una cosa específica sobre mis datos personales. Entonces, pueden solicitar la rectificación, actualización, supresión de la información que tengan mía en sus bases de datos. Para esto, como ya se tiene que tomar una acción sobre los datos personales, se debe dar respuesta en el término de 15 días hábiles. En caso de requerirlo por falta de información o por cualquier circunstancia que se le puede presentar al responsable o al encargado, se puede prorrogar por 8 días más. Entonces, sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Perdón, antes de pasar al Registro Nacional de Bases de Datos, quiero hacerles una aclaración. Cuando hay ciertas circunstancias donde el mismo responsable, la calidad de responsable está en la misma calidad del encargado. Es decir, en la misma persona natural o jurídica pueden converger los dos tipos de responsabilidades. Puede ser el responsable y el encargado estar bajo la misma cabeza. Por ejemplo, cuando tenemos bases de datos de nuestros trabajadores. Cuando nosotros tenemos en nuestra base de datos de trabajadores, ahí estamos fungiendo como responsables y como encargados, porque podemos tomar decisiones sobre esos datos, pero además hacemos uso de esos mismos datos. Ahora sí, volviendo a la presentación, el Registro Nacional de Bases de Datos es un sistema que tiene automatizada la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se deben registrar todas las bases de datos que contengan datos personales. ¿Quiénes deben inscribirse en el Registro Nacional? Todas las empresas que tengan activos superiores a los 100.000 VTs. Hoy sería una empresa que tenga activos superiores a los 3.630 millones de pesos, que es aproximadamente $997.472. O las personas jurídicas de naturaleza pública. Se ponen estos topes, estos topes mínimos para la inscripción. Sin embargo, cualquier empresa que quiera inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos puede hacerlo. Pero se ponen estos topes porque cuando las empresas tienen activos superiores a los 1.000 VTs, tienen una capacidad económica muchísimo más grande, entonces la superintendencia entra a mirarlos y a vigilarlos un poco más para ver cómo manejan la información personal. Este registro es completamente gratuito, se hace a través de la página de la superintendencia. Es un sistema sencillo, pero uno tiene que estudiarlo un poco para poder ver cómo se maneja bien el sistema. Pero, como les estoy explicando, solamente están obligadas las personas que tengan activos superiores a los 100.000 VTs o personas de naturaleza pública. Entonces, como les estaba explicando, el decreto 874, si no estoy mal, del 2015, lo que hizo fue ampliar los plazos para que estas personas jurídicas se inscribieran. Entonces, si yo en el año inmediatamente anterior tengo 100.000 VTs dentro de mis activos, inmediatamente tengo que hacer el Registro Nacional de Bases de Datos Personales. Ahora, sobre el tema de las sanciones. La superintendencia, y más últimamente, ha estado sancionando por tema de datos personales de una manera mucho más tajante. Las multas que se pueden imponer son hasta por 2.000 salarios mínimos, que son aproximadamente 1.800 millones de pesos, hasta que se cese el hecho de que lo generó. Se pueden hacer, como le digo yo a este tipo de sanciones, se puede hacer meterla a la cárcel a la persona jurídica, es decir, que le suspenden la actividad, o pueden hasta hacer que cese su actividad comercial, es decir, que la entre en liquidación y que no pueda volver a salir. Eso sería el equivalente a una pena de muerte. Y están sanciones de tipo penal para únicamente personas naturales. Es importante aclarar que acá en Colombia únicamente las personas naturales son penalmente responsables. La persona jurídica aún no es responsable penalmente.
y los delitos que se encuadran con el tema de protección de datos personales y sobre el tema de la confidencialidad se encuentran en el artículo 269A en adelante. Y listo, les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer en el espacio de preguntas y respuestas. Aquí yo vi que Jonathan tenía una pregunta. ¿Cuáles son los medios para que un cliente presente el consentimiento de tratamiento de datos? Jonathan, te respondo. Como te estaba explicando anteriormente, la autorización o el consentimiento previo expreso e informado se puede dar de tres maneras. Se puede dar de manera escrita, que tú le pases un formulario donde la persona firme. Se puede hacer de manera verbal, donde debes intentar encontrar la forma de cómo garantizar que la persona sí te dio el consentimiento. Puede ser a través de una grabación, puede ser a través de un mensaje, donde conste pues que existe la autorización, o a través de conductas concluyentes. Las conductas concluyentes, como les estaba explicando, son todas esas acciones que lleva a cabo una persona que permiten demostrar que sí se está dando el consentimiento expreso e informado. Jonathan, ¿tú nos podrías compartir, por favor, la grabación del webinar? Sí, nosotros hacemos llegar ahorita un correo pues, dándole seguimiento a las personas que se conectaron y ahí tú puedes hacer el requerimiento para que te den la grabación del webinar. Regálenme un segundo que acabé otra pregunta. Cristóbal Valle nos pregunta, para aplicaciones, ¿una aceptación digital mediante check es lo que constituye una firma digital? Me imagino que es dentro del concepto de concluyente. Me refiero a aplicaciones como Rappi, por ejemplo. Entonces acá te lo planteo de otra manera. La firma digital está regulada a través de la ley 527 del 98, si no estoy mal, no el 97. En esta ley se establecen cuáles son los requisitos para que una firma digital sea válida en Colombia. Cuando tú das un check, no estás dando una firma digital, sino que estás dando tu consentimiento. Cuando tú le dices, acepto, he leído la política de tratamiento de datos personales y acepto que van a tratar mis datos, pones check, inmediatamente tú ya estás dando tu consentimiento y ni siquiera es por conducta concluyente, estás dando tu consentimiento expreso, casi escrito, de tu autorización del tratamiento de datos personales. Claramente esto nosotros no leemos lo que dicen las políticas de tratamiento de datos personales y cuando damos OK, pues estamos permitiendo que hagan transmisión de nuestros datos, que podamos utilizarlos a través de muchas, que nos se puedan enviar correos electrónicos, que nos puedan enviar mensajes de texto, que por ejemplo para mí eso es desesperante. Pero pues si quiero acceder a un servicio, pues tengo que darle check a ese cuadrito. Sergio nos pregunta, muchas veces los usuarios damos consentimientos al aceptar los términos y condiciones de uso sin leer. ¿Hay alguna forma de revocar este consentimiento? Sí. Siempre hay una forma de revocar tu consentimiento y las mismas empresas deben tenerlo dentro de sus páginas de internet, en especial cuando uno utiliza este tipo de plataformas. Entonces, si ustedes ven en las páginas web, cuando bajan, al final, además que eso es un tema de derecho de consumo, tienen que tener un mensaje que diga, ya no quiero recibir o no estoy interesado, nunca me suscribí a esta lista. Y ellos tienen que, cuando uno pone ese requerimiento, inmediatamente sacarlo de las listas. Si, por ejemplo, se lo están haciendo por llamada telefónica y la persona les está diciendo, no, como les estaba contando el caso, que a mí me hacen que me llaman y a mí como me desespera que me llamen, pues les digo que por favor me eliminen de su base de datos. Si yo vuelvo a recibir una llamada, puedo hacer la queja ante la superintendencia para que entre a investigar esta conducta. Además, sí les recomiendo que lean los términos y condiciones. Ahí podríamos salvarnos de muchas cosas que los mismos comercios nos hacen como consumidores.
Listo, sin más preguntas, les agradezco mucho. Aquí tienen mi correo electrónico por si tienen alguna duda adicional. Nosotros en Mont podemos acompañarlos en todo su proceso de adecuación del sistema de protección de datos personales dentro de las empresas para poder garantizar que realmente manejemos bien un activo tan importante como lo son los datos personales. Muchísimas gracias